El Instituto Jesuita Pedro Arrupe le da la bienvenida a su ciclo de conferencias sobre John Kearney Murray y la libertad religiosa. Esta primera charla que la voy a dar yo es sobre las iglesias cristianas y la libertad religiosa. Yo soy director de la educación del instituto y tengo título en Ingeniería y Estudios Religiosos. Sin más, empezamos la conferencia. Bueno, el título es Las iglesias cristianas y la libertad religiosa. El tema de libertad religiosa es un tema que aquí en Estados Unidos hoy en día consideramos ya una cosa que todo el mundo está de acuerdo, pero esto no es así en la historia. Es un fenómeno relativamente nuevo el sentir que haya libertad religiosa en el mundo en general. ¿Por qué es esto? Porque hay algo natural en la falta de libertad religiosa, porque, como sabemos, la religión es un fuerte punto de unidad. Entonces, los países tradicionalmente han usado la religión para reforzar los lazos. Muchas veces las mismas, por ejemplo, sabemos que los maometanos lo usaron con gran fuerza en sus conquistas. Y desde luego que los cristianos también lo han hecho. Así que requiere cierta madurez. Vamos a ver un poquito por qué es esto y desde luego Sisto lo va a tratar en más detalle. La fe es un regalo de Dios. O sea que nosotros pensamos que la religión cristiana concuerda con la razón, pero más allá, siempre hay un elemento de juicio, de raciocinio personal que hace que haya diferencias. En cuanto al cristianismo en sí, nosotros los cristianos tenemos la experiencia del Espíritu de Dios trabajando entre nosotros. Pero los que han trabajado con otras iglesias se habrán dado cuenta de que también pasa esto en otras religiones. Estoy citando aquí del Evangelio de Juan: el Espíritu sopla donde quiere. O sea que esto es un poco de misterio. Quisiéramos que Dios simplemente nada más que nos inspirara a nosotros, pero sabemos que de hecho a veces hay voces que vienen por otros lados. No podemos restringir el trabajo del Espíritu. Entonces, la razón fundamental para que los cristianos apoyen la libertad religiosa es el hecho de que, esto lo ha dicho Benedicto XVI muy claramente, hoy sabemos que la fe se comunica, no se impone, pero en la práctica sabemos que se ha hecho las dos cosas. Estamos conscientes de que los cristianos fueron perseguidos, pero a veces le damos demasiado auge a estos. En la práctica, el Imperio Romano no era de los más dictadores en este sentido. Ellos le daban bastante tolerancia, por eso tuvieron éxito, porque casi todos los lugares donde ellos conquistaban dejaban que la gente practicara su religión siempre que se respetara al emperador y no crearan disturbios. Por ejemplo, en el caso de Israel, pues eso fue una de las razones que los romanos intervinieron. Los cristianos, algo que empezó con Nerón, fue bien una excepción y las razones fueron complejas. En el caso de Nerón, sabemos que usó a los cristianos como grupos expiatorios, ¿no? Se le echa la culpa. Es fácil buscar un grupo a quien echarle la culpa y los cristianos se usaron de esta manera. Pero no fue una persecución de siempre. Hubo otros romanos del principio que no persiguieron a los cristianos. Durante los primeros siglos, el cristianismo
tanto ellos como los judíos vivían en comunidades mixtas. Por ejemplo, sabemos lugares como Corintio, Éfeso, etcétera, donde había distintas comunidades y no había en general mucho choque. Hubo choque entre los cristianos y los judíos hasta cierto punto, hasta que se llegó al acuerdo de que los cristianos simplemente dejaron las sinagogas y se independizaron. Claro, llega el momento ya en el siglo V en que el cristianismo se vuelve la religión oficial de Occidente. Y religión oficial es un término que se puede interpretar de muchas maneras. El hecho es que primero se podía practicar sin problema. Segundo, que tenían el apoyo de los emperadores. Y desgraciadamente en algunos casos pues se perseguía. O sea, los cristianos de los primeros siglos no siempre imponían. Hay un caso triste de Carlomagno, el gran emperador, que trató de imponer el cristianismo a los sajones contra de sus consejeros como el gran Alcuino, pero como les dije, no era lo más común que el cristianismo se imponiera por la fuerza. Es natural porque el cristianismo tiene un elemento intelectual que haya antagonismos. Simplemente va a haber diferencia de opiniones. Hay religiones que son nada más que prácticas, entonces no hay discusiones sobre temas, pero el cristianismo no es así, tiene un contenido intelectual. Entonces, como dice San Pablo, es inevitable que haya divisiones entre ustedes para que se muestre quiénes son los auténticos. O sea, el hecho es que pasó y ha habido siempre discrepancias entre los grupos, distintos grupos cristianos. Una vez que vamos allá a avanzar unos cuantos siglos, el cristianismo sigue siendo la religión más o menos oficial de Occidente, pero de distintas maneras. Entonces, cuando hay conflictos, esto va a hablar específicamente de las dos autoridades, la autoridad eclesiástica y la autoridad secular. Entonces, siempre ha habido conflicto en esto. Entonces, a veces pues se ha tratado de resolver esto con acuerdos legales que se llaman concordatos. Le doy varios ejemplos aquí, que muchísimos más. Por ejemplo, Noruega, por ser hecho un país pequeño, y el tema de acuerdo es que el rey renuncia al derecho los obispos renuncian al derecho de elegir el rey y el rey acuerda no interferir. O sea que es ya como cierto nivel de paz y acuerdo, cada uno en su esfera. Un ejemplo más cercano es El Salvador, un país católico, que es ejemplo de lo que se hizo con muchos países en América Latina y en los países católicos en general. Se dice en el acuerdo que el catolicismo es la religión oficial, pero se permiten otros cultos. Ahora, como la religión oficial es la católica, los obispos supervisan la educación, y la educación a veces se hace con fondos del gobierno. Ahora, el presidente de El Salvador tenía derechos a nominar los candidatos al episcopado. De luego, siempre la última palabra en eso la tendrá el Papa, pero no, o sea, uno no piensa que en tiempos recientes, digo, el siglo XIX, todavía había presidentes que nominaran obispos. Otro caso todavía más reciente, con mucha limitación, en Eslovaquia en el año 2001-2000, después de la liberación de estos países del este liberados de Rusia, pues empiezan a darle libertad a las iglesias, o por lo menos en el caso de Eslovaquia, simplemente le dan una ventaja económica, que la iglesia no está sujeta a impuestos, como es en este país, por ejemplo.
Eventos claves en la historia de las iglesias cristianas. Todos estamos avergonzados de luego de la Inquisición, pero no empezó desde el principio. La primera Inquisición católica se establece en el siglo XII en Francia para perseguir a los herejes cátaros, y se hace como que es una cruzada, que en este caso había mucha interferencia política. El rey le interesa apoderarse de los terrenos y los castillos de los cátaros, y por lo menos en eso participa en el proceso. Pues sin duda que se persiguió a protestantes en Francia en aquel tiempo. La reforma más conocida, aunque no fue la primera, fue la de Martín Lutero. No vamos a entrar en detalles, sabemos que era monje y que simplemente reconoció una serie de problemas en la Iglesia Católica y se independiza. Él se aprovecha de la tensión entre el emperador Carlos V y muchos de sus súbditos. En este caso, por ejemplo, Carlos V era Carlos V de Alemania, y muchas de las provincias alemanas se aprovechan de esto para independizarse. Y la iglesia en Sajonia pues establece el luteranismo oficialmente. Otro caso muy conocido, el caso de Inglaterra con Enrique VIII, donde se acordarán que era por el problema de que quería que el Papa anulara su matrimonio. Entonces él se separa de la Iglesia Católica después de haberla defendido contra Lutero. Pues él se separa y establece una iglesia nacional, la iglesia anglicana o llamada episcopal en Estados Unidos, que es una iglesia muy parecida a la católica, con obispos, etcétera, pero independiente del Papa. Enseguida, él persigue a los católicos que no han querido aceptar el caso clásico de Santo Tomás Moro, que fue ejecutado. Y entonces también se persiguen a otros protestantes en algunos momentos, ¿no? Su hija, María, era católica. Entonces, cuando ella sucedió a Enrique, entonces ella establece el catolicismo otra vez y persigue a los protestantes. Después viene Isabel, que persigue a los católicos. O sea que hay un estira y encoge entre las distintas religiones en Inglaterra. Veremos después más detalles sobre esto. El caso de Calvino, muy interesante, que establece su religión protestante, que después se llamó presbiteriana, en Ginebra. Y Calvino no está en términos de libertad religiosa. Y el caso célebre de Miguel Serveto, un español que era científico y teólogo, que viene a refugiarse en Ginebra porque estaba siendo perseguido por sus ideas religiosas. Su herejía principal era que estaba hablando en contra de que hubiera 3 personas en la Trinidad. Entonces Calvino le avisa que no vaya por Ginebra. Es más, de una amenaza clave le dice, se lo dice a sus seguidores, que si Serveto viene por Ginebra no saldrá vivo, y decididamente es ejecutado por sus ideas religiosas en la iglesia protestante de Ginebra. Ahora ya con el tiempo se va empezando a tener cierta tolerancia. Por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII, pues se le da derecho a los protestantes, y en Inglaterra, en el siglo XIX, por primera vez se le da derechos civiles a los católicos. Es un proceso gradual. De gran interés para nosotros es la situación de las colonias inglesas en los Estados Unidos. Como les dije, había mucha controversia religiosa en Inglaterra, y a veces lo que hacen ellos es
simplemente empacar a los disidentes, los mandan, le dan terreno en la América para que se vayan y así quitan un poquito la presión. Y también eso fue en Massachusetts, por ejemplo, de los puritanos, que se acuerdan que cuando Cromwell, los puritanos estuvieron en control de Inglaterra, pero después volvió a la iglesia anglicana. Entonces los puritanos son exilados, a cierto punto, a la colonia de Massachusetts. La colonia de Virginia no. La colonia de Virginia es una colonia oficial del reino inglés. Ahora, en estas dos colonias se persiguen a los católicos. Esta persecución varía. ¿En qué consiste? Rara vez se ejecutan a individuos católicos. Lo que es más común que no los dejen votar y se prohíbe que tengan sacerdotes. Ahora, no solamente los católicos son perseguidos, el caso clásico de los puritanos en Massachusetts, que ejecutan a varios cuáqueros, que era una religión que eran odiada entre los mismos protestantes. Entonces, como vamos a ver en los distintos colonias, hay variedad de religiones y actitudes. En New Hampshire es muy parecido, donde están los puritanos, son bastante consistentes en eso, excepto en Rhode Island, donde está Roger Williams, un individuo, fíjense que es una colonia pequeña, y Roger Williams puede controlarla fácilmente, y ahí le da libertad a todas las religiones. Es un individuo de gran ilustración, vamos a decir. Otro ejemplo interesante es Maryland, donde se establece al principio, el que fundó Maryland era un súbdito, era un miembro de la corte del rey, y que se convierte en catolicismo. Entonces el rey, como hizo con los puritanos, le da un terreno en la América, en el área de Maryland, que se convierte inicialmente en una colonia católica, y donde los primeros que llegan con esta colonia son sacerdotes jesuitas, y eventualmente establecen una posición fuerte en Maryland, pero con el tiempo no se mantienen. Hubo varios casos de que los protestantes tomaron el control de Maryland y persiguieron a los católicos. Sabemos un jesuita que fue puesto en prisión por los protestantes en Maryland. Más de uno, de hecho. El Connecticut es parecido a los puritanos. Los congregacionales son una iglesia parecida, de origen presbiteriano, pero un poco más liberal. Delaware, relativa tolerancia, donde hay mezcla de religiones, pues a veces no le queda más remedio que simplemente tener relativa tolerancia. Donde hay más libertad total es en Pennsylvania, de los cuáqueros. Ellos de verdad creen en la libertad religiosa. En muchas de estas colonias que son anglicanas, son colonias oficiales. Después, al final, si tienen algunas preguntas, podemos entrar más en detalle. Ahora ya, ¿cómo se llega a establecerse la libertad religiosa? Primero, la Constitución de los Estados Unidos. Y fíjense que no es porque, es cierto que individuos como Jefferson eran individuos ilustrados, pero no es que ellos fueran muy creyentes de la libertad, sino simplemente no le quedaba más remedio por la gran diferencia que había de cultos en las distintas colonias. Y como acuérdense que las colonias, cuando se unen a la guerra de independencia, son una confederación con gran libertad entre ellas. Y hay uno de los que firma la Declaración de Independencia de Maryland, que es católico. Así que no le queda más remedio que establecer cierta libertad. Fíjense, simplemente es sencillo lo que dice. El Congreso no hará ninguna ley con respecto a adopción, o sea que no va a haber una religión oficial,
pero tampoco se va a prohibir ningún culto. Es parte de una enmienda que tiene que ver con general, con, por ejemplo, libertad de expresión, etcétera. O sea, que no es como sea una cosa religiosa exclusivamente, sino que tratan de aclarar ciertas cosas que no quedaron claras en la Declaración de Independencia, con la Constitución. Entonces ya finalmente la adopción mundial del derecho a la libertad religiosa es la adopción de las Naciones Unidas en el año 48, después de la guerra. Fíjense todo lo que dicen. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto incluye libertad de cambiarse, o sea que no, por ejemplo, sabemos que en los países maometanos hoy en día no está prohibido cambiar de religión. Pueden también manifestarla, o sea, no es una cosa que tiene que ser privada. Pueden ofrecer sus prácticas litúrgicas en público o privado. Y pueden simplemente enseñar, si tienen iglesias, escuelas propias. O sea que en general trata de darse la mayor libertad posible, aunque eso no quiere decir que todos los países que firmaron, que son parte de las Naciones Unidas, ponen esto en práctica, ¿no? Esto es como que dice un ideal. Bueno,